Tú que has venido aquí a traer la paz, dice, yo no, he venido a traer la guerra. ¿Y qué quería decir? He venido a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente tranquila, drogada, queremos gente que inquieta. Venimos a perturbar, a agitar cerebro, a mover conciencia. Existimos en la medida que movilicemos el pensamiento. Levántate y piensa, es lo más revolucionario que he visto en mi vida. Levántate y piensa. Tú que prefieres hedonismo de masas y comodidad por libertad. Nos muestran un paraíso en el que todo es un engaño. Paraíso regido por los caprichos de un dios. Paraíso que nos vende vidas ajenas deseadas, fábrica de sueños materiales, bienestar fachada, donde pensar queda prohibido, un acto subversivo y discrepar es terrorismo objetivo. El pensamiento, su calidad y lo que conlleva cambia principios dogmáticos por el razonamiento, pues ya tan convertido en animal. Sal de esa jaula gubernamental. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuando veas esta pildorita. Soy Mitoa Edjan Campos y te doy la bienvenida al Vórtice. Muchísimas gracias por acercaros a este espacio. Siempre os digo lo mismo cuando comienzo las pildoritas estas del Vórtice. No os creáis nada de lo que vais a escuchar aquí, porque no pretendo ser dogma. La información, las reflexiones, las opiniones, la lógica de este programa es la de servir de alimento para el pensamiento. ¿Por qué digo esto? Pues porque hoy más que nunca se está viendo que la información es un arma, es una herramienta para forzar mentalmente las voluntades de las personas y hacerlas vivir una realidad que realmente no queremos vivir, y es el arma definitiva para ganar la guerra por nuestras mentes, para ganar nuestro pensamiento y así modificar, educarnos de tal forma que se modifique nuestra actitud, se modifiquen nuestros actos. Por eso, hoy más que nunca, es necesario entablar un debate por uno mismo. Es decir, que una vez que recojamos la información, una vez que recojamos las reflexiones, las opiniones que escuchamos, debemos de entablar un debate con nosotros mismos, con nuestra gente más cercana, familiares, amigos, gente del trabajo, incluso con desconocidos, aquellos que se nos acerquen con la narrativa oficial. Porque es necesario cuestionar los pilares de nuestras creencias, es decir, de aquellos pensamientos, de aquellas reflexiones que hemos construido en base a la narrativa de otras personas, ya fuesen nuestros padres, nuestras personas más allegadas, familiares, el colegio, la universidad o aquellos que nos rodean en el día a día. Si no lo hacemos, si no cuestionamos esos pilares, esas creencias, que no son hechos y no son realidades, son creencias, es nuestra forma de ver la vida, no vamos a ser capaces de vencer, no vamos a ser capaces de superar la crisis en la que nos encontramos. Bueno, hago esta pildorita porque, por supuesto, nos han censurado el otro canal del Vórtice por 2 semanas, ya vamos cerca de la primera, pero claro, pues hay que seguir creando este blog, entre comillas, hay que seguir creando información, seguir creando estas pildoritas que nos ayudan a mantenernos sanos dentro de la vorágine, dentro de este vórtice, y por eso se llama Vórtice el programa, de información, de emociones, de pensamientos constante, que además va acelerándose poquito a poco y tiene ya ahora mismo una velocidad huracanada. Ya supera los 200 o 300 nudos casi ya, de velocidad. Es una locura, una auténtica locura. Estaba mirando aquí en el móvil, en los chats, después de haberme quitado WhatsApp, pues me quedé con Telegram, pero aún así
700, 800, 900 mensajes a lo mejor en, mediodía. Con lo cual, bueno, pues todos recibimos y estamos recibiendo un montón de información, pero no estamos parando a reflexionar sobre un par de hechos. Bueno, para aquellos que caéis por primera vez en esto del vórtice y que llegáis a este canal, lo dicho, el segundo, el vórtice 2, tenemos un vórtice 1 ya con 8000 amiguitos, pero que, como siempre, bueno, pues nos van censurando. Si llegáis a este segundo canal del Vórtice Radio, bueno, pues es conveniente que sepáis que el Vórtice tiene una web, elvorticeradio.com. Aparte de ese canal de YouTube tenemos uno segundo, el Vórtice Radio 2 en YouTube. Por supuesto tenemos Facebook, tenemos Twitter, @elvorticeradio, el vórtice_radio en Twitter. Y también tenemos ya hasta cuenta hasta en Instagram. Y llevamos muchísimos años, ya desde el 2011, desde finales del 2011, creando contenidos, más de 500 entrevistas a diferentes personajes, personalidades, figuras, pensadores, científicos, economistas. Bueno, pues un montón de contenido que podrás encontrar principalmente en iVoox. iVoox, iVoox.com, si pones el Vórtice Radio. Y siempre hemos demostrado una idea principal. Hemos llegado a demostrar que las tres crisis que hemos vivido en este siglo XXI están orquestadas para dirigir a la opinión pública hacia un punto, hacia una estación de llegada que no nos va a gustar a ninguno, hacia una realidad que solamente unos pocos quieren vivir. Recordar que hemos vivido una crisis de seguridad con los atentados del 11S, esa crisis de seguridad. Luego, más tarde, 7 años más tarde, fue una crisis económica, es decir, una estafa de seguridad, una estafa económica. Y ahora nos queda una tercera crisis, en este caso la ecológica, que es la que va a acelerar el cambio social, el cambio político, el cambio económico hacia esa realidad que unos pocos nos quieren hacer vivir. Se acabó el paradigma izquierdas y derechas, se acabó el paradigma de lucha de clases, ahora es el momento, según las grandes mentes pensadoras, según las oligarquías, de eliminar población, es decir, somos nosotros, las clases medias y bajas, el proletario, el enemigo, porque consumimos mucho, aportamos poco y los recursos en el mundo son limitados, y más aún en un mundo multipolar con varias potencias importantes disputándose los recursos naturales. Por lo tanto, la población cercana o ligada a esas grandes potencias hace que nuestros dirigentes en Europa y sobre todo en España entiendan que debemos de cambiar nuestra realidad, nuestra normalidad. Y ese cambio de normalidad pasa por, evidentemente, reducir el consumo y convertir la Unión Europea y todos los países dentro de la Unión Europea en una nueva o dirigirlos hacia una nueva normalidad. Esto implica para España, principalmente, siendo que tenemos unas élites, por supuesto, financieras, empresariales y políticas completamente vendidas y subyugadas por élites extranjeras, implica que la población española y España, para poder seguir recibiendo dinero, la paguita de Europa, tiene que comprar todo el paquete de esa nueva normalidad que Europa quiere vender. Es decir, somos el país ahora mismo que más dinero de ayuda
para recuperación del COVID vamos a recibir y por lo tanto tenemos que comprar sí o sí todo el paquete, todo el regalito que se vende junto con esa cantidad de dinero. Y eso ya sabemos lo que significa. Significa que España tiene que ser el país que más rápido destruya la única fuente que le quedaba ya de ganancias económicas, es decir, el sector terciario. España tiene que ser el país que más deprisa destruya, por supuesto, entonces ese turismo, que era lo que nos quedaba, el que más restricciones a la movilidad aplique, el que más restricciones individuales aplique, el que más rápido tiene que introducir cambios políticos, el que más rápido y más tiene que traer o meter a la población inyecciones, lo dicho, con confinamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo que te digo resuena, te parece lógico, es porque es la explicación, lo dicho, más razonable a lo que nos está pasando y es verdad. Claro, aceptando que esta va a ser la nueva normalidad, la nueva realidad y que en España principalmente vamos a sufrir más que en ningún otro país, porque necesitamos 140.000 millones de euros para hacer que la máquina siga funcionando, antes de que quiebren la economía global y nos metan en un nuevo, entre comillas, sistema económico. Si aceptamos esta nueva normalidad y lo que la nueva realidad nos va a traer, tenemos que darnos cuenta de que hay que prepararse, aquellos que no queramos aceptar esta nueva normalidad, para ofrecer una contra a la narrativa oficial. Y eso implica paciencia, implica estrategia e implica hacerse a la idea de que vamos a tardar muchos años en concienciar a la mayoría de la gente, a esa mayoría que cree un punto de inflexión para conseguir un cambio. Y ahí es donde quiero hablarte de, o hablaros de, la segunda idea, en este caso, principal de esta pildorita, que es: ¿cuál es la mejor manera de hacer que una persona cambie de actitud? Es decir, aprenda. Y para eso tenemos que ir a lo que hace años se conocía como las leyes del aprendizaje o leyes básicas del aprendizaje. Y dentro de esas leyes podíamos encontrar una que es la de readiness, que se dice en inglés, o el estar preparado. Es decir, que para aprender, el sujeto que quiere aprender lo hace en el momento en el cual esté o está preparado. Por eso, por mucho que nos esforcemos en dar de comer información a la mayoría de la gente que nos rodea, la mayoría de esas personas no están preparadas para recibir la información que tú les puedes dar. Pero lo que sí que puedes hacer es, con paciencia y sobre todo con empatía hacia esas otras personas, dejar pequeñas pildoritas, pequeñas semillas emocionales y racionales, para que en el momento en que ellos estén listos para lidiar, para comer, para absorber esa información, esta crezca de forma ya libre o espontánea, entre comillas. Esa es la ley del estar preparado, del readiness, la ley de la preparación. Hasta que uno no está preparado, no comienza a aprender. Teniendo esto en cuenta, esto significa que la mejor forma de hacer que la gente despierte no es hacer como con las ocas o los gansos, meterles comida y estrujarles, ¿no?, con un embudo a la gente, ¡ah! Comer 500.000 kilos, ¿no?, de pienso, en este caso informativo, hasta que les reviente el hígado, sino que la mejor manera es darles
una pequeña dosis de calidad de información, una pequeña trufita, una pequeña onza de chocolate, o quizás una cucharadita de caviar, algo sencillo, pequeño, pero de calidad, que más adelante, cuando estén realmente preparados para asimilarlo y para aprender, les sirva de primer paso para desarrollar, para empezar a reflexionar, desarrollar una nueva narrativa. La gente hoy en día no está preparada para aceptar otra cosa que no sea el relato oficial, principalmente porque está muerta de miedo el relato oficial. Se nos ha inoculado a través del miedo, igual que se inoculó la crisis de seguridad a través de un atentado gigantesco como fue el 11S, y también como se inoculó el miedo, en este caso la crisis económica, que fue un boom brutal, repentino, y que la gente fue incapaz de asimilar. Todavía 2 años, o a los 2 años, o a los 3 años incluso, de haber pasado esa estafa económica, todavía había gente que pensaba que íbamos a volver a lo de antes. Bueno, no te preocupes, que en cuanto pasemos la crisis volveremos a lo de antes. Y la crisis no se acabó nunca. Todavía seguimos con esa crisis económica a cuestas, y sobre todo esa crisis lo que hizo fue eliminar a toda esa franja de trabajadores de más de 50 años que, bueno, no volvieron a encontrar trabajo nunca más. Con esta crisis del bicho va a ocurrir exactamente lo mismo. Yo estoy cerca ya de los 50 años y empiezo a pensar que muy difícilmente voy a volver a encontrar un trabajo. Es una realidad. Por ejemplo, para este verano yo ya no tengo trabajo. Y es muy difícil que cualquier otra persona de más de 50, 52, 53 años que haya perdido el trabajo en esta crisis vuelva a encontrarlo, porque ya llevamos un año de crisis del bicho. Y el modelo al que se nos quiere llevar, productivo, social, implica el desechar a gente de mi generación y un poco más mayor, ya de forma inmediata, para incorporar en el momento en el que se inicie la carrera de esos nuevos trabajos verdes, de esa nueva sociedad verde, incorporar a los jóvenes, entre comillas, a el trabajo. Por lo tanto, hay que abrocharse el cinturón, hay que armarse de paciencia y hay que empezar a distribuir píldoras de calidad, reflexiones de calidad, para que en un futuro germinen y aquellos que las han recibido comiencen a ver la realidad como es. Antes de que eso ocurra, también una idea importante es que mucha gente vamos a tener que sufrir, sobre todo sufrir por lo que supone el cambio, el estrés al que nos tenemos que enfrentar para asumir el cambio de paradigma, el cambio de normalidad en la que hemos crecido y evidentemente que no queremos perder. En fin, nuevo canal, nuevas pildoritas, seguimos dando información y por supuesto es interesante que vayáis pasando pildoritas, sobre todo lógicas, racionales y bien sustentadas en información coherente, a todos aquellos que penséis que les puede venir bien, y sobre todo teniendo en cuenta una cosa principal. Hoy no veremos el resultado de nuestro trabajo. El resultado de nuestro trabajo vendrá a partir de mediados de este año o para finales de este año, cuando aproximadamente el 50% de la gente que ha perdido el trabajo a lo largo del 2020 y seguramente más del 35-37% de la gente que se encuentra en ERTES sea despedida y no vuelva a encontrar un trabajo. A partir de ahí, la tensión, el malestar social va a crecer de una forma tan rápida que si no hacemos nuestro trabajo bien, de forma adecuada ahora, en estos meses que quedan para la próxima ola, que vendrá en septiembre del 2021, si no lo hacemos, esa gente se va a encontrar perdida
y va a querer una respuesta rápida y va a buscar la respuesta fácil, la solución fácil. En fin, esperemos que seamos capaces, lo dicho, de crear buenas pildoritas, transmitir buena información y preparar a la gente para crecer en el momento en el que puedan y les sea el adecuado. Muchísimas gracias y lo dicho, a seguir una vez más ahora ya con este segundo canal. Ya sabéis que abajo de las definiciones, abajo aquí donde van también los textos y la definición y donde va el título, podéis encontrar esas cuentas de corriente, PayPal o Patreon para patrocinar si os gusta esto del Vórtice Radio. Un saludo a todos, muchísimas gracias y hasta la siguiente pildorita que la colgamos ya. Una entrevista, en este caso analizando la jornada del 20M, el 20 de marzo y además analizando la situación de las izquierdas, las derechas y los centros frente a la pandemia. Un saludito, chao, un abrazo. Paraíso que nos vende, vidas ajenas deseadas, fábrica de sueños materiales, bienestar fachada, donde pensar queda prohibido, un acto subversivo y discrepar es terrorismo objetivo. El pensamiento, su calidad y lo que conlleva cambia principios dogmáticos por el razonamiento, pues ya te han convertido en animal. Sal de esa jaula gubernamental que tiene al pueblo en aislamiento, moral condicionada a una vida supeditada por aquellos que sustentan el poder. Mentes acomodadas, manejadas por superficialidad, irrelevante placer que nos doblega. Se puede ver con claridad, enseñan una libertad que luego el sistema nos niega. Levántate y piensa, primer paso del proletario, pues ese acto es el más revolucionario.